Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis, Bereshit, en su título en hebreo. Y vamos a estudiar lo que significa el Génesis, que no solamente es el principio de la creación, sino el principio de la fe, el principio del Evangelio de nuestro Dios. Y vamos a continuar con el versículo 1, donde dice en su original hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim baet haaretz. La Reina Valera del 60 lo traduce, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué decimos que es el principio del Evangelio y por qué es el principio de la fe? Por lo que nos dice la misma escritura en Hebreos 11, del 1 al 3. Por la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí nace la fe, hermanos, desde el primer versículo con que Dios nos habla, desde el Génesis nace la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y nosotros por fe entendemos que este mundo fue constituido por la palabra de Dios, o le creemos a este versículo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, o creemos a lo que nos dice la ciencia, que viene del Big Bang, de una gran explosión, o le creemos por fe a nuestro Dios, o le creemos a la ciencia. Aquí, hermanos, desde el principio, desde el Génesis, viene la fe y el Evangelio de Dios. Por eso nos dice Salmos 19, del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí Dios es claro y nos habla desde un extremo hasta el otro con la gloria de Dios, anunciando en el firmamento, hermanos, desde el cielo. Nosotros al ver los cielos, cómo Dios creó con tanta sabiduría, con el poder de su palabra, y no arrodillarnos a un creador maravilloso que tenemos, que es nuestro Dios, es estar rechazando por fe al mismo creador, al mismo Dios que nos hizo del polvo de la tierra. En Romanos 1, 16 al 22, el apóstol Pablo nos lo deja claramente y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre se hace necio al ver la creación de Dios, al ver los cielos, todavía rechazan a Dios, rechazan al Creador, rechazan las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que se hacen claramente visibles, hermanos, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hay personas, hay lugares donde no ha llegado el Evangelio, donde no ha llegado la palabra de Dios, pero tan solo ver, fijar los ojos en el cielo y no reconocer al Creador, a Dios como nuestro Creador, a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra y de nosotros mismos, es ser necios. Y así hay gente necia que ve todavía los cielos, ve
el sol, las estrellas, la luna, ve caer la lluvia sobre justos e injustos y todavía rechazan al Dios creador, al Dios del Evangelio, al Dios del Génesis, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y no van a tener excusa, aunque no haya llegado el Evangelio, aunque no haya llegado la palabra de Dios, tan solo, hermanos, con ver los cielos y la tierra, no van a tener excusa, como nos dice el apóstol Pablo. En Gálatas 3, 6 al 9 nos habla cómo Dios le dio el Evangelio a Abraham desde el Génesis, hermanos. Y así dice en Gálatas 3, 6 al 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios había en la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y la buena nueva qué es, hermanos? El Evangelio. El Evangelio, nomás que aquí la Reina Valera no nos lo dice, no lo tradujo como la buena nueva, no le puso Evangelio a Abraham, no le puso que le dio el Evangelio, le puso la buena nueva, y la buena nueva, hermanos, es el Evangelio porque iba a justificar a los gentiles. Aquí Dios le está dando el Evangelio a Abraham. Abraham no era judío, Abraham era gentil, lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de Babilonia y lo llamó. Aquí el primer evangelizado fue Abraham por la misma palabra de Dios. En su original dice, en la palabra que se traduce como buena nueva en la Reina Valera del 60 dice proevangelizato. Prácticamente dice que Dios lo evangelizó. Esta palabra proevangelizato viene de la palabra en rojo que vemos que es evangelio, hermanos. Evangelión. De aquí viene, del evangelio. Prácticamente nos está diciendo que Dios lo evangelizó. Y si no sabemos griego, pues de perdido vayamos al inglés, hermanos. Y vamos a la King James en su idioma inglés, y dice que Dios le predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos lo deja más claramente que la Reina Valera en su versión, en la King James en inglés, que dice, predicó antes el evangelio a Abraham. Nos lo deja más claro que la Reina Valera. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios en sus idiomas originales. Tenemos que escudriñarla, porque si lo leemos en español no lo vamos a entender, lo estamos viendo a blanco y negro. Tenemos que irnos al original para saber qué es lo que Dios nos está diciendo a colores. Y aquí nos lo dice claramente en su versión, en la King James. En inglés dice que le predicó antes el gospel. ¿Y qué es el gospel? El evangelio a Abraham se lo dio claramente. Por eso el Génesis es el principio de la fe, es el principio del evangelio. Si no, tenemos que tener las bases, y tenemos que tener las bases desde el Génesis, hermanos, desde el primer versículo con que nos habla Dios. Desde el Génesis viene predicando el evangelio, desde los cielos nos viene predicando el evangelio. Y todo aquel que no crea que Dios fue el creador de los cielos y la tierra, es un necio, hermanos, como nos lo dijo el apóstol Pablo. Si no sabemos los idiomas bíblicos, si no nos gusta estudiar los idiomas bíblicos, como el hebreo y como el griego, de perdido vayamos a la versión en inglés, que nos lo deja más claro que la versión en español que tenemos, que es la Reina Valera, porque es una copia de la copia de la copia. Aquí, hermanos, en su versión, en la King James en inglés, nos lo deja claramente, donde Dios le predicó el evangelio a Abraham desde el Génesis, desde el principio. Y no solo a Abraham, en Hebreos 4 del 1 al 3 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Aquí, hermanos, en la carta a los hebreos hace referencia al pueblo que lo rechazó antes de entrar a la tierra prometida, porque ya les había anunciado que la buena nueva, hermanos, ya les había dado el evangelio. Por eso se me hace tan increíble escuchar a una persona decir que el evangelio viene hace 2000 años con el Nuevo Testamento. No, hermanos, la buena nueva, el evangelio viene desde el Génesis, desde el primer versículo, desde que Dios evangelizó a Abraham dándole la buena nueva. Pero hay maestros y pastores que enseñan que el evangelio a los gentiles vino cuando Dios evangelizó a la mujer samaritana y ahí se abrió el evangelio para los gentiles. No, hermanos, Abraham era un gentil, Abraham no era judío, Abraham era un gentil. ¿Por qué? Porque los judíos vienen de la tribu de Israel, de Judá, de ahí vienen los judíos. Y el evangelio Dios se lo dio a Abraham, sabiendo de antemano que iba a salvar por fe a los gentiles. Y Abraham era un gentil, hermanos. Por eso se me hace algo extraño que una persona que realmente sabe la palabra de Dios te diga que el evangelio para los gentiles nació cuando se le dio el evangelio a la mujer samaritana, y aún están errando. ¿Por qué? Porque aún en el Nuevo Testamento hubo más gentiles que creyeron en el evangelio antes de la mujer samaritana, cuando Dios le mandó la señal a los sabios del oriente, donde siguieron la estrella y llegaron hasta el rey Herodes preguntándole, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarlo. Antes que la mujer samaritana, los gentiles creyeron cuando los sabios del oriente vinieron y creyeron en Jesucristo a presentarle sus ofrendas y vinieron a adorarle desde el oriente, hermanos. El evangelio, hermanos, no es nuevo. El evangelio no nació hace 2000 años, pero como no nos gusta estudiar, pero como aquí en estos versículos no nos habla del evangelio, nos dice la buena nueva, y ya nos quedamos ahí. Pero ¿qué significa esta palabra? Y esta palabra significa evangelio, hermanos. Si no nos gusta estudiar los idiomas bíblicos, si no sabemos griego, si no sabemos hebreo, de perdido vayamos a la King James, a la versión en inglés, y nos lo deja claramente, donde Dios le predicó el gospel, el evangelio a Abraham desde el Génesis, hermanos. Por eso tenemos que estudiar los idiomas bíblicos, hermanos, para saber realmente qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En Génesis 12, del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios está sacando a Abraham de la tierra de sus padres, de su parentela. ¿Por qué? Porque era un gentil. ¿Por qué? Porque estaba en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y Dios lo sacó, y Abraham creyó como un gentil, creyó la buena nueva, creyó que en su simiente vendría a bendecir a todas las familias de la tierra, hermanos. En Génesis 15, del 1 al 6, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Aquí Dios ya lo había llamado a Abraham en Génesis 12, pero aquí Abraham le creyó y le fue contado por justicia porque vio los cielos, hermanos, y contó las estrellas y dijo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y allí Abraham realmente creyó y le fue contado por justicia, hermanos, cuando vio los cielos, cuando vio cómo el mismo creador de los cielos y la tierra lo estaba llamando y estaba haciendo un pacto con él. Allí Abraham creyó cuando vio los cielos, hermanos. Toda persona que ve los cielos y no cree que hay un Dios creador y no cree que Dios hizo los cielos y la tierra y lo rechaza ese evangelio y rechaza esa palabra donde Dios nos está hablando desde el cielo, hermanos, se es necio y se está condenando a sí mismo. En Génesis 22, del 15 al 18, Abraham obedeció la voz de Dios y nos dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Desde dónde? Desde el cielo, hermanos. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham creyó por obedecer la voz de Dios que venía desde ¿dónde, hermanos? Desde el cielo. Desde el cielo nos declara su poder, desde el cielo, hermanos, nos declara su gloria. Los cielos cuentan, hermanos, la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El no creer al Dios creador de los cielos y de la tierra es estar rechazando la palabra de Dios. Y aquí Abraham creyó y obedeció su voz, hermanos. En Romanos 4, del 13 al 18, el apóstol Pablo nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a la que le había dicho, así será tu descendencia. Nosotros venimos a ser hijos de la fe, hijos de Abraham, como Dios le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, así nosotros somos hechos hijos de la fe, descendientes de Abraham, en el Mesías que iba a ser el Cristo, el que nos iba a salvar, el Mesías que había prometido a Abraham, que le dijo que en sus simientes sería bendita toda la familia de la tierra, haciendo referencia a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, donde nos alcanzaría la fe y la promesa hecha a Abraham, hermanos. Por eso el Evangelio, hermanos, viene desde el Génesis. El Evangelio viene corriendo desde el Génesis. Y Dios ya lo había predestinado. ¿Para quién? Para los gentiles, hermanos. En Isaías 48, del 16 al 20, el mismo profeta Isaías nos lo explica y dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena.
Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. El mismo mensaje que Dios le dio a Abraham es el mismo, hermanos, que está dando el profeta Isaías diciendo, salid de Babilonia, huid entre los caldeos. El mismo mensaje que le dio Dios a Abraham, huid, salid de tu tierra y de tu parentela y ven y escucha, ¿qué? Las nuevas, el evangelio, el mismo evangelio, hermanos, es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles, y Jesucristo es el mismo evangelio que predicaron los profetas, es el mismo evangelio que le predicó Dios a Abraham, es el mismo evangelio, las mismas nuevas, que desde el principio no habló en secreto, hermanos, desde los cielos se ve el evangelio diciéndonos que tenemos un Dios creador. Escuchemos, hermanos, su voz y salgamos de Babilonia, hermanos, y salgamos del mundo y obedezcamos la voz de Dios, el evangelio, las nuevas, hermanos, las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 40:21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Aquí, el mismo profeta Isaías les está haciendo una pregunta, hermanos, que desde el principio habían sido enseñados. Desde el Génesis, hermanos, venía el Evangelio, venía la palabra de Dios, y no solamente a Abraham se le dio, sino desde el Génesis 3, hermanos, se nos está prometiendo un Salvador, se nos está anunciando el Evangelio que iba a venir el Mesías, cuando Dios está juzgando a la serpiente, a Satanás. Dice en Génesis 3, 14 al 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí, hermanos, se nos está prometiendo un Salvador. Desde aquí se nos está anunciando el Evangelio, desde el Génesis. Aquí Dios le está diciendo a la serpiente que iba a venir la simiente de la mujer y que la heriría en el calcañar y la derrotaría en la cruz, hermanos. Aquí, desde el Génesis, se nos está anunciando el Mesías. Desde el Génesis se nos está anunciando el Evangelio, hermanos. Por eso tenemos que tener las bases, hermanos. Por eso es increíble lo que vamos a estudiar en este libro del Génesis, palabra por palabra, versículo por versículo, para ver la fe, para ver el Evangelio. Aquí nace la fe, hermanos. Desde el primer versículo con que Dios abre su palabra, nace la fe y nace el Evangelio desde los cielos, hermanos. En Isaías 46, del 9 a 13 nos sigue diciendo, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de justicia, haré que se acerque a mí, que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. El mensaje de los profetas desde el principio era anunciando que la salvación que iba a venir a través del Hijo de Dios, del Mesías, de la simiente de Abraham, de la simiente de la mujer, que derrotaría a la serpiente, a Satanás, hermanos. En Isaías 41, 21 al 27, nos sigue diciendo, alegad pues vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir.
dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocaré mi nombre, y pisotearé príncipes como lodo, y como pisa el barro al alfarero, quien lo anunció desde el principio, para que sepamos o de tiempo atrás y diremos, es justo, cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que os ha enseñado estas cosas en Sion, y a Jerusalén daré mensajero de alegres nuevas. El Evangelio, hermanos, se venía predicando desde el Génesis, hermanos, desde los profetas, proclamando que iba a venir el Mesías, hermanos, que iba a venir el primero, el primogénito de Dios. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio lo está anunciando, dando la buena nueva de que vendría el Mesías como nuestro Salvador, esa simiente de Abraham, esa simiente de la mujer que iba a derrotar a Satanás. En Isaías 45, del 21 al 23, nos sigue diciendo, proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y no tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí está haciendo referencia, hermanos, a Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino y que vendrá por segunda vez, y ante Él se doblará toda lengua y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Padre. ¿Desde cuándo venía el Evangelio, hermano? Desde los profetas. ¿Desde cuándo venía el Evangelio, hermanos? Desde el principio, desde el Génesis, hermanos. Desde el Génesis venía el Evangelio, venía la buena nueva, hermanos. Así nos lo dijo el profeta Isaías, haciendo referencia a Isaías 53, que es conocido como el Evangelio, según Isaías. Y nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio, hermanos? Al Evangelio, hermanos. Al Evangelio que profetizaban los profetas, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Hermanos, era el mensaje que predicaban los profetas. Este era el mensaje del Evangelio que estaban profetizando a un Mesías, al Cristo, al que iba a pagar por nuestros pecados. Y este era el Evangelio que predicaban los profetas, hermanos. Este era el Evangelio que predicó Dios a Abraham. Este era el Evangelio que le anunció Dios a la serpiente cuando lo condenó, donde iba a venir el Mesías, que lo iba a pisar su cabeza y lo iba a matar en la cruz, hermanos. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que creyeron los del Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento. Así se salvaban en el Antiguo Testamento, donde creían que el Mesías iba a venir. Así nos salvamos nosotros hoy, creyendo que el Mesías ya vino. Así nos salvamos nosotros hoy. Así se ha salvado desde antes, hermanos, desde antes del Evangelio, desde antes del Nuevo Testamento. Así se salvaban. Este era el mensaje que presentaban los profetas, hermanos. El Evangelio no es nuevo. El Evangelio viene desde el Antiguo Testamento. El Evangelio viene desde el Génesis. El Evangelio viene desde Abraham. El Evangelio viene desde que Dios condenó a la serpiente. El Evangelio viene desde el primer versículo con que Dios habla en su Biblia, hermanos. Desde los cielos proclamando las maravillas. Desde la creación, hermanos. El no ver esto es ser un necio. El no ver esto es de rechazar la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue la que hizo los cielos y la tierra. Así, hermanos, con estos pasajes se predicaba el Evangelio en el Nuevo Testamento, en Hechos 8, del 26 al 35, cuando Felipe se acerca al eunuco etíope y nos dice, en Hechos 8, 26 al 35, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús, hermanos. ¿Desde dónde? Desde Isaías 53, hermanos. El mismo Evangelio que anunciaron los apóstoles en el Nuevo Testamento es el mismo Evangelio que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Es el mismo Evangelio que le predicó Dios a Abraham, hermanos. Es el mismo Evangelio. El Evangelio no es nuevo, hermanos. El Evangelio viene desde el primer versículo del Génesis, hermanos. Por eso tenemos que estudiar, hermanos, la palabra en sus idiomas originales, hermanos, para ver las cosas a colores. Por eso, hermanos, vamos a encontrar unas maravillas en este estudio que estamos haciendo del Génesis, palabra por palabra, hermanos, que nos vamos a maravillar, porque no sabían que el Evangelio venía desde el Génesis, hermanos, desde que Dios evangelizó a Abraham, desde el primer versículo se nos está anunciando la fe y el Evangelio de Jesucristo, y desde ahí se agarraban en el Nuevo Testamento para evangelizar lo que ya había sido evangelizado, el mismo mensaje que llevaban los profetas, hermanos.
Por eso Abraham le creyó por fe a Abraham, a Dios, esperando, hermanos, la vida eterna, esperando la ciudad eterna, hermanos, la ciudad que viene del cielo, como nos dice Hebreos 11, del 8 al 10, nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a la ciudad para que entres a poseerla, tú y tu descendencia. ¿Y a cuál ciudad se refería, hermanos? A la ciudad, hermanos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el mismo arquitecto y constructor que creó los cielos y la tierra. De allá viene la nueva Jerusalén, hermanos. De allá viene la ciudad que Abraham le creyó a Dios cuando lo evangelizó en Génesis 12. Desde allá viene, hermanos, la fe. Desde el Génesis viene la fe. Por eso es importantísimo, hermanos, estudiarlos en sus idiomas originales, hermanos, para entender todas las cosas, hermanos. ¿Y a cuál ciudad se refería, hermanos? A la ciudad que va a venir en Apocalipsis 21, donde nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí está la ciudad que esperó Abraham, la ciudad que Dios le prometió a Abraham, hermanos, haciendo referencia a la ciudad eterna, hermanos, a la ciudad en que nosotros creemos que Dios está preparando a nosotros, a la ciudad eterna cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermanos, a la nueva Jerusalén, donde va a ser las nuevas cosas, la nueva tierra y los nuevos cielos, hermanos. Si no creemos por fe, con la palabra con que nos abre Dios, la Biblia, en Génesis 1:1, no vamos a creer con la palabra con la que cierra Apocalipsis, haciendo referencia a la nueva ciudad, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, hermanos. Aquí nace la fe, hermanos. Aquí nace la fe desde el primer versículo. Aquí nace el Evangelio, anunciando Dios desde su creación, hermanos. Desde el Génesis nace la fe y desde el Génesis nace el Evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que estudiarlo en sus idiomas originales para anunciar el Evangelio, hermanos, que viene desde el Génesis, no como lo dicen los maestros y los pastores que no les gusta estudiar la palabra de Dios, escudriñarla en sus idiomas originales. El Evangelio viene desde el Génesis, el Evangelio que Dios le predicó a Abraham, el Evangelio que Dios está predicando desde su creación con los cielos, desde el primer versículo, hermanos. Ahí nace la fe y el Evangelio, hermanos, desde el cielo, y toda la obra de sus manos lo anuncian, hermanos, al ver los cielos y la tierra, hermanos. ¿Cómo no nos despedimos en oración, hermanos? Con un salmo haciendo referencia a la creación, con un salmo de David. En Salmos 8, del 1 al 9, nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, por hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas en él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande, hermanos, es el nombre de Dios que se nos viene evangelizando desde que creó los cielos, la obra de sus manos y de sus dedos, y nos puso para señorear al hombre, a su creación, hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando, hermanos, a seguir formar parte de nuestros cursos de hebreo y de griego bíblico, hermanos, para ver la palabra de Dios a colores, hermanos, porque si lo lees en español no lo vas a entender, porque tienes la copia, la cuarta copia que viene desde el original, que viene en hebreo, y desde ahí se tradujo a la Septuaginta, al griego, y de ahí viene la Vulgata, que se tradujo al latín, y de ahí tienes tu Reina Valera, que fue traducida por dos sacerdotes católicos, uno apellidado Reina y el otro Valera. Por eso no lo alcanzas a ver a colores, hermanos. Por eso se te hace difícil entender las cosas. Por eso es importante aprenderlo y estudiarlo a colores, al original. Por eso, hermanos, vamos a encontrar unos tesoros escondidos en este libro del Génesis y lo vamos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, viendo el Evangelio de Dios desde el Génesis, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén.